hemos estado siguiendo con mucha atención la situación en el CIDE, donde la comunidad estudiantil y académica pues ha protestado en contra de lo que llaman la imposición de un director y también por el cambio de los estatutos del instituto, incluso un bloqueo esta misma semana en la carretera México-Toluca frente al CIDE. Y le agradezco mucho a Martín Aluja, investigador y exdirector del Instituto de Ecología, que es uno de los 26 centros públicos de investigación del CONACYT y Premio Nacional de Ciencias 2013, que me tome la llamada para hablar de lo que está pasando en el CIDE. Martín, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, un honor estar contigo, Pascal. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, comenzaría por preguntarte sobre lo que sucedió hace unos días en que pues los directores de los 26 centros públicos de investigación de CONACYT pues firmaron una carta conjunta en la que pues dicen que, entre otras cosas, que se demostró que el proceso de designación del director general del CIDE se apegó a la normativa. Esto es justamente el centro del conflicto. Y pues comenzando por ahí, pero en el CIDE, ¿qué nos podrías decir, Martín? Bueno, mira, de entrada quiero informarle al público que por instrucciones del CONACYT, debo decir que hablo a título personal y no a nombre del Instituto de Ecología o del propio CONACYT. Es muy importante que esto quede aclarado, no es una instrucción que Sí. hemos recibido. Uh-huh. Mira, es un tema muy preocupante y muy delicado porque claramente sí se ha violado la normativa. Los centros públicos de investigación para tu público son el equivalente a la red de universidades públicas, quizás no en tamaño, pero sí en calidad. Entonces, atentar contra la autonomía de los centros públicos de investigación, pues es atentar contra la autonomía de las instituciones independientes y pensantes. Estos centros tienen todos estatutos, instrumentos de creación, donde queda perfectamente estipulado cuáles son los mecanismos para nombrar un director y cuáles son los mecanismos para regular la vida interna de los centros. Y eso es lo que se trastocó. Desdichadamente, en esta última reunión que hubo, se modificaron los estatutos para permitir, por ejemplo, que los directores ya no sean nombrados por los órganos colegiados, en este caso la Asamblea de Asociados o el órgano de gobierno, sino ya son decisiones directas desde el CONACYT. Incluso a nivel interno se trastocó totalmente cómo funcionan los órganos colegiados. En ese sentido, estamos hablando Estamos hablando de todos los centros, de los 26, ¿verdad? Bueno, ahorita afectaron al CIDE y la gran preocupación, y es importante que el público en México sepa, ¿qué sigue? Esa carta que se firmó, Pascal, contestando tu pregunta, sí. Y otra vez, yo hablo a título personal, pero fui director del instituto y me siento pues muy feliz de haberlo sido, del Instituto de Ecología, que es un centro público como el CIDE. Los otros, a mí me tocaron 3 directores del CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks, Enrique Villarribero y Enrique Cabrero Mendoza, y jamás nos pidieron firmar una carta en grupo. Eso es inédito, es una política que para mí es desconocida y que yo pienso que es muy equivocada, porque lo único que hace es pues tratar de ideologizar o de uniformar criterios. Imagínate, Pascal, los centros están desde Tijuana a Yucatán, de Tapachula, Chiapas a Nuevo León, o sea, recorren toda la República. Pensar que en toda la República la gente piensa igual, pues es un poco abstracto, ¿no? Eso no existe. Y pensar que los centros públicos deben pensar igual cuando nosotros como científicos somos formados para ser críticos y ser criticados. Ese es un mensaje muy importante a la sociedad. Nosotros como científicos nos entrenan a ser sumamente críticos, pero también a ser constantemente criticados. Entonces, vivimos en un ambiente de libertad y esa es la gran contribución que los centros públicos y los científicos mexicanos le hacemos a nuestro país, que queremos... Por ejemplo, y hablo a nivel internacional, para que un documento científico sea considerado válido, se le hace el proceso que en inglés se llama de peer review, es decir, que lo revisen pares
y pues muchos documentos científicos salen, digamos, pues con observaciones o incluso maltratados de un peer review, ¿no? Mira, estamos viviendo nosotros en este mismo momento eso, y es emocionante, ¿no? O sea, Sí, realmente eres expuesto a un escrutinio, Pascal, sí. extraordinario. O sea, es Ujú, muy, muy dura las críticas que uno recibe. Siempre son críticas de buena fe, pero son muy duras. O sea, para que tú sí, puedas publicar un artículo, puedas publicar algún documento, digamos, de trascendencia internacional, pasas por un ujú, proceso de arbitraje durísimo. Entonces, ¿cuál es el problema gravísimo y que yo creo que es importante que la nación entera lo conozca? sí, Que las instituciones académicas están siendo atacadas de manera completamente injusta y muy peligrosa para el país, porque mira, Pascal, yo pienso que estamos viviendo lo que se vive por ejemplo, Hungría con Orbán, o ujú, lo que se vive en Turquía con Erdogan, o lo que se vive en Brasil con Bolsonaro, si me ujú, empujas lo que se vive en Venezuela con Maduro y en Nicaragua con Ortega. O sea, sí, es una situación donde gobiernos autoritarios empiezan a incidir ya de manera directa en la vida interna de instituciones tan importantes para el país como el CIDE. El ujú, CIDE no es cualquier institución, el CIDE es una institución honorable que merece ujú. todo el respeto, y meter las manos en la vida interna del CIDE, haciendo, por ejemplo, esta reunión donde, pues, además de manera, eh, pues, dividida, porque la votación en la última reunión Ujú, fue 4-3. El Colmex y la Secretaría de Economía votaron en contra, sí. Banxico se abstuvo y nada más la Secretaría de Haciendas, la SEP, la CNR y el CONACYT votaron a favor de este cambio. Es decir, fue un cambio muy polémico y muy Ujú. dañino para la vida interna de las instituciones y de todo el país. Martín, déjame interrumpirte un momento. Voy a tener que hacer una pausa obligada, pero me gustaría que al volver del corte, si eres tan amable de esperarme, pues me digas qué efecto puede tener eso, más allá, digamos, de la necesaria discusión de los temas de interés público, lo cual es un aspecto fundamental de la democracia, pero qué resultado puede tener esto sobre la investigación científica en el país. Si eres tan amable, lo discutimos al regresar. Con mucho gusto, claro que sí. Volvemos enseguida. Le agradezco mucho a Martín Aluja, investigador del Instituto de Ecología, uno de los 26 centros públicos de investigación del CONACYT, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre lo que está ocurriendo en el CIDE. Martín, te preguntaba antes del corte, más allá de lo que esto representa en términos de pues intolerancia con otras opiniones, ¿qué efecto puede tener esto sobre la investigación científica futura? Bueno, mira, de entrada, para que el público entienda la dimensión del daño que se le están provocando a estas instituciones, es equivalente, y de veras, no estoy hablando exageradamente, a eliminar el Congreso o a eliminar, por ejemplo, la Junta de Gobierno de la UNAM. O sea, tú como país democrático no podrías funcionar sin un Congreso independiente, con el Senado, por ejemplo, opinando de Sí. manera independiente, ¿no? Entonces, es un Déjame daño. interrumpirte ahí. Si eso ocurriera en la vida legislativa del país, pues denominaría golpe, ¿no? Golpe legislativo, por lo menos. Bueno, es que eso es lo que está sucediendo y a mí me preocupa muchísimo, y por eso te agradezco tanto que lo podamos hablar a título personal. Otra vez me presentas como investigador del instituto, pero yo estoy hablando ahorita a título personal por instrucciones del CONACYT. Mira, un daño gravísimo, Pascal, es que la comunidad científica siente miedo. ¿Tú crees que en una democracia, que en un país como México, que tenía una comunidad científica incipiente, que apenas estábamos creciendo como potencia científica, éramos un grupo pequeño, pero de mucho impacto a nivel internacional, hoy se sienta Sí. miedo? Ese es un daño tremendo y es un impacto directo de este tipo de acciones. Cuando tú cancelas, por ejemplo, a un aparato legislativo, ¿no? Como el Congreso o el Senado de la República, cuando tú Ujú, cancelas de tajo un órgano interno como los consejos internos, o de manera autoritaria empiezas a incidir en la vida interna de las instituciones, ¿qué es lo que ujú, está pasando? Pierde la comunidad científica libertad. Y ujú, como habíamos dicho al principio, los científicos somos gentes por naturaleza libres, y la gran ventaja que un país tiene de tener una comunidad científica sólida, como lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos ahora en las pandemias, ¿no? Es que ujú, somos personas que podemos aportar precisamente esa creatividad
crítica, esa apertura que nosotros tenemos para recibir y hacer críticas, y de esa manera iluminar un poco las decisiones de interés público. Los centros públicos del CONACYT, pero para fines prácticos también las universidades públicas, que están todas bajo embate. Tú conoces este modelo un poco kafkiano que están probando en Zacatecas de una universidad Sí, pública con un modelo sí, he escrito al respecto. ideologizado. Eso, Sí. Pascal, es abstracto, eso es algo muy dañino para una institución, porque lo que México necesita es más instituciones libres, más Ujú, instituciones pensantes, más instituciones que puedan operar en un ámbito de vida interna libre, de tomar sus ujú, propias decisiones. Estamos hablando de las instituciones independientes. Y si te das ujú. cuenta, otra vez regresamos a este problema de gobiernos autoritarios que no toleran esta idea de que alguien piense de manera diferente. Entonces, el problema, y yo te repito, te agradezco mucho que el público, que todo México se esté enterando de esto, porque no le conviene al país. El problema del CIDE, Pascal, es un problema de todos los centros públicos, es un Ujú. problema de todas las universidades públicas y es un problema en tanto de todo el país. Y yo creo que esta reflexión la tenemos que hacer como mexicanos muy profunda y con mucha responsabilidad, porque el camino en el que nos estamos moviendo le va a hacer un daño enorme y te voy a decir por qué, Pascal. Tomó más o menos 40 años construir el aparato científico con el que contábamos hace 3 años en México. Destruirlo es muy rápido y muy fácil, pero volver a reconstruirlo va a tomar mucho tiempo y eso nos hace muy poco competitivos de cara al concierto internacional. ¿Tú crees, Pascal, que eso es bueno para México? Bueno, yo me imagino por lo que nos estás diciendo que esto va a tener repercusiones en la investigación científica en las próximas décadas, lo que está pasando hoy. Claro, porque mira, en el momento en que tú empiezas, tú no puedes debilitar una institución y de repente decir, le voy a poner una curita, ay, discúlpame, Ujú. te raspé y no. Tú le haces un daño permanente. En el momento en que No, le tú estás haces amputando un brazo, ¿no? exacto, cuando tú haces una acción tan autoritaria como la que acaba de suceder en el CIDE, donde Ujú, cambias de manera poco aseada los estatutos para poder imponer una voluntad hegemónica con una ideología única, eso le hace ujú. muchísimo daño a la comunidad, porque esa comunidad del CIDE está, como tú lo sabes, Pascal, está llena de gente pensante de todas las ideologías. O sea, el CIDE es un baluarte para México porque ahí hay gente que piensa desde el extremo de la izquierda hasta el extremo, si lo quieres llamar neoliberal, que a mí me parece un poco absurdo ese término, pero en el Ujú, CIDE hay gente que piensa de muchas maneras. Yo estoy ujú. pensando, por ejemplo, ahorita en mi propia institución, ¿qué es lo que sigue? O sea, cuando yo te hablaba de miedo, es que de repente, Pascual, cuando yo le pregunto, por ejemplo, a mis ex pares directores, ya no me quieren contestar. Cuando yo le pregunto a mis colegas y les hablo y conozco mucha gente en toda la República, no me quieren contestar y les digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, es que tenemos miedo por Ujú. nuestro trabajo, tenemos miedo de que nos vayan a correr o que nos vayan a sancionar. Entonces, eso no Ahora, es sano para un si, país. si la comunidad científica pues no reacciona ante esto, pues irremediablemente va a suceder lo que ellos están temiendo, porque en cualquier momento, eh, digamos, las cosas de lealtades siempre son muy frágiles, en cualquier momento aparecerá alguien más leal, entre comillas, en cualquier momento podrán ser sustituidos o impedirles hacer lo que naturalmente hacen los científicos, es decir, no reaccionar también tiene un costo. Es que eso es lo grave y por eso te hablo de miedo, porque cuando empiezas a Uh sentir miedo como sociedad, estás -huh. perdiendo completamente la brújula. Y México era un país que estaba saliendo. Mira, yo tengo 64 años, Pascal, y a mí me tocó vivir la dureza de la época de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. O sea, Uh -huh. era terrible. O sea, tú ahí no podías hablar porque te agarraban a palos y te iba bien si no te mataban, ¿sí? Mi padre salió a la calle a protestar como médico. O sea, eran épocas muy duras, muy difíciles, donde no se toleraba una opinión crítica y menos pública. De eso habíamos salido. México, yo estaba, mira, yo fui repatriado, a mí me repatrió el CONACYT, yo estaba Tú ya estás en Suiza, viviendo en ¿no? otro país. Exacto, estaba viviendo en Suiza y yo con muchísima emoción y con mucho entusiasmo regresé a México porque además mis padres
los dos refugiados políticos me imbuyeron ese amor por México, ¿no? Yo vine encantado de la vida por la oportunidad que se me brindó en el Instituto de Ecología y nunca me arrepiento de haberlo hecho porque yo amo a México, ¿no? Pero yo, te soy sincero, Pascal, desde niño yo nunca había vivido una situación de estas y yo nunca había vivido que la comunidad científica tuviera miedo de expresarse. Eso es muy, muy, muy grave. Y repito, mira, lo que estamos haciendo es dañar instituciones que tomó muchos años construir. Y yo creo que tú has hablado mucho en tu programa del INE, ¿no? Y has hablado de otras instituciones reguladoras que también costó mucho trabajo construir. Pues es equivalente. Yo creo que es importante que tu público sepa que es equivalente lo que está pasando con los centros públicos a lo que está pasando con otras instituciones. Es decir, bueno, pues por eso justamente quisimos platicar contigo. Desgraciadamente el tiempo en radio es muy poco, pero nos llevamos una idea de lo que está pasando, nos llevamos una idea, estimado Martín, de lo que está en juego y créeme que este es un tema que lo vamos a seguir pues con el mismo interés con el que seguimos el de otras instituciones autónomas que son autónomas por necesidad que tiene el país y que ha construido, que ha costado mucho trabajo construirlo. Así que esto del CIDE y de la investigación científica, créeme que lo estaremos observando con mucha atención y espero que no sea la última vez que platiquemos. Martín Aluja. no, Pascal, porque lo que está en juego es México, ¿eh? Ese es el mensaje que yo quiero dejarte. Es México lo que está en juego y te agradezco infinitamente la oportunidad de hablar contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Martín Aluja es investigador y exdirector del Instituto de Ecología, uno de los 26 centros públicos de investigación del CONACYT y Premio Nacional de Ciencias 2013.